Hola, muchas gracias por estar en un nuevo video de este canal. En esta oportunidad les hablaré de la polémica intención del gobierno en apurar la aprobación en el Senado del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico o CPTPP, mejor conocido como TPP-11. Aunque si no lo recuerdas, este tratado ya fue aprobado por la Cámara de Diputados en abril de 2019, por lo que actualmente se encuentra solo pendiente el trámite en la Cámara Alta, que fue postergado solo por el estallido social desatado en el mismo año. ¿Pero por qué tanta polémica con este tratado? El TPP-11 es un tratado de libre comercio entre 11 países de la cuenca del Pacífico, firmado el 8 de marzo de 2018, aunque no lo creas, aquí mismo en Chile, durante el gobierno de Michelle Bachelet en la capital, donde participaron Australia, Brunei, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y obviamente nuestro país. Ahora, lo que busca principalmente este tratado es rebajar las barreras comerciales, reduciendo los impuestos arancelarios, pero estableciendo también, y lo que resulta bastante controversial, un marco común de propiedad intelectual, al igual que reforzar derechos del trabajo, derechos ambientales y establecer un sistema de arbitraje de diferencias inversionistas, entre otros aspectos. Estos puntos por sí mismos ya son bastante polémicos, ya que muchos señalan que este acuerdo solo beneficiaría a las grandes corporaciones transnacionales, eliminando algunos derechos laborales en nuestro país, privatizando las semillas, cediendo soberanía a los grandes grupos económicos, además de encarecer aún más los medicamentos al beneficiar a las grandes farmacéuticas, y permitiendo además que las transnacionales demanden al Estado de Chile a través de tribunales de arbitraje, en caso de perjudicar sus inversiones tras reformas sociales, entre otras importantes críticas que múltiples académicos y el mismísimo canciller chileno, Andrés Alamant, han buscado desmentir en diversos medios, señalando que son simples mitos o derechamente burdas mentiras. Se dice que el tratado impide eventualmente que un futuro gobierno quisiera expropiar alguna empresa extranjera. Eso es completamente falso. Las facultades para expropiar alguna empresa de conformidad con la Constitución y la ley se mantienen completamente inalterables. Se dice que el tratado impide la dictación de normas ambientales o normas de materia de seguridad social o normas laborales. Es igualmente falso. Todas las facultades regulatorias se mantienen absolutamente intactas. Algunos señalan, por ejemplo, que el tratado afectaría la posibilidad de dictar normas para obtener una rebaja en el precio de los medicamentos. Es igualmente falso. Pero lo que además llama realmente la atención es que se le dé tanta urgencia a un tratado en la segunda peor parte de la pandemia y en medio de un proceso constituyente que podría cambiar el futuro de nuestro país tras la posible aprobación de una nueva constitución en el año 2022. Entonces, ¿por qué tanto apuro con la aprobación de este tratado por parte del gobierno de Piñera? Resulta que en noviembre de 2019 se firmó, como bien sabes, el Tratado por la Paz y una nueva constitución por diversos partidos políticos, con el fin de buscar una salida pacífica al incontrolable estallido social desatado en octubre de 2019, redactándose para ello la Ley 21.200, que modificó la constitución actual para permitir y describir el procedimiento para elaborar una nueva constitución. Entonces, esta ley señala distintas disposiciones, pero en un pequeño párrafo del artículo 135 de la actual Carta Magna señala que la nueva constitución que se someta a plebiscito deberá respetar, entre otras cosas, los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, tratados internacionales donde convenientemente podría estar el mismísimo TPP-11 en caso de ser aprobado, obligando a los convencionales constituyentes que sean elegidos el próximo 11 de abril a no infringir este tratado al momento de redactar una nueva constitución. Es decir, un verdadero golazo por parte del gobierno para mantener el sistema económico actual, aunque Piñera se defienda señalando que es una tremenda oportunidad para acelerar la recuperación económica del país tras la pandemia. ¿Pero quién nos estará contando la verdad respecto a este tratado? ¿Es tan terrible como se pinta? Y por otro lado, ¿es posible confiar en los argumentos del gobierno a estas alturas? Ponte cómodo que te lo contamos aquí, en Un Enfoque Crítico. Pero no olvides darle like si te gusta este video y suscribirte para estar al tanto de nuevos contenidos. Y sin más preámbulos, comencemos. Revisando un poco de historia, el primer acuerdo comercial multilateral negociado entre países del Pacífico fue el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, conocido como el P4, firmado por Brunei, Chile, Singapur y Nueva Zelanda en 2005, participando Ricardo Lagos en aquella oportunidad.
Pero al poco tiempo, Estados Unidos también se interesó en este tratado, lo que motivó a otras 7 naciones a un nuevo acuerdo, ahora conocido como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, surgiendo por primera vez la famosa sigla TPP. Y luego de 7 largos años de negociaciones, en febrero del 2016, en Nueva Zelanda, 12 países firmaron este acuerdo, lo que se conoció también como el TPP-12. Sin embargo, nadie se esperaba que Donald Trump, al asumir la presidencia de los Estados Unidos en 2017, se retirara del tratado en ese mismo año al no considerarlo beneficioso para su país, por motivos que te explicaré más adelante. Y es aquí donde el resto de los países, las 11 naciones restantes, negociaron un nuevo tratado, ahora sin Estados Unidos, denominado Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico o CPTPP, mejor conocido como el TPP-11, firmado en Santiago de Chile en marzo de 2018, como te comenté en la intro. Pero a pesar de haber sido firmado el acuerdo entre los países miembros, este tratado no entra en vigencia en un país si no es ratificado por el Congreso de dicha nación, y es en este proceso donde se encuentra Chile, teniendo solo pendiente la ratificación en el Senado tras su aprobación en la Cámara de Diputados en 2019. Y actualmente, 7 de los 11 países han ratificado el TPP-11, donde encontramos a Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. ¿Pero por qué se genera tanta polémica con este tratado? ¿Es tan diferente a los otros tratados de libre comercio que tiene Chile en la actualidad? La verdad es que efectivamente hay mucho mito en relación al TPP-11 por las redes y por parte de ciertos sectores de la izquierda chilena, pero también importantes aspectos negativos que omite la derecha y el gobierno al defender este tratado. Como todo en la vida, nada es negro o blanco, hay aspectos positivos y negativos que revisaremos más adelante, así que no te vayas porque ahora el video se pone bueno. Para empezar, gran parte de los tratados de libre comercio tiene como principal objetivo buscar beneficios económicos, reduciendo las barreras comerciales de bienes y servicios entre los países negociantes. Promueve además las condiciones para una competencia justa entre las empresas de los países que participen. Promueve las oportunidades de inversión. Busca también proteger los derechos de propiedad intelectual con el fin de evitar copias no autorizadas, marcas falsas, etc., pero además genera mecanismos de solución de controversias, como por ejemplo disputas entre empresas transnacionales y el Estado de un país, donde generalmente intervienen tribunales de arbitraje, ya sea institucionales o ad hoc, para resolver el conflicto. ¿Te suena familiar todo esto? Si te fijas con atención, esa descripción encaja completamente con el TPP-11 y por lo tanto no se diferencia tanto de los otros tratados de libre comercio que actualmente se encuentran vigentes, ya que todos buscan beneficios económicos, pero para ello siempre se cede en parte su soberanía, ya que de otro modo no habría forma de asegurar que el intercambio comercial se haga bajo condiciones justas o mínimas, porque los países tienen leyes internas muy diferentes entre sí. Entonces, dentro de los aspectos positivos, no se puede negar que los tratados de libre comercio han traído muchos beneficios a nuestro país, permitiendo aumentar considerablemente nuestro Producto Interno Bruto principalmente en los años 90 y 2000, diversificando las áreas productivas y de servicio, generando millones de empleos, favoreciendo la exportación de diferentes productos, pero también la importación y compra de artículos tecnológicos a precios más accesibles, como los mismos smartphones, automóviles o televisores de alta tecnología, cosa que antiguamente eran consideradas de lujo. Ahora, esto no quiere decir que vivamos en un oasis, tenemos una sociedad cada vez más desigual, el costo de la vida es carísimo, los sueldos son bajos, las pensiones son miserables, etc. Pero es innegable que en relación a varios de nuestros vecinos, Chile aún destaca por estar en una posición muy favorable, las cifras están a la mano. Entonces, el TPP-11 buscaría profundizar en este sistema, permitiendo, por ejemplo, según cifras del gobierno, exportar más de 3.000 productos nuevos hacia países que conformen este tratado, lo que aportaría también a la recuperación económica post-pandemia. Pero dentro de los aspectos negativos, primero hay que aclarar ciertos mitos que puedes corroborarlos descargando los documentos del tratado en la página de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, donde no existe ninguna disposición que limite o condicione los derechos y políticas laborales o establezca restricciones para fijar un sueldo mínimo. Tampoco existen normas que impidan la creación de empresas públicas o disposiciones que relajen las normas de protección medioambiental. Tampoco se encarecerá los medicamentos, aunque en un momento sí pudieron verse afectados cuando estuvo negociando Estados Unidos en el tratado, ya que buscaba ampliar las patentes de los fármacos de 5 años, actualmente vigente en Chile, a 12 años, es decir que si un laboratorio privado desarrollaba un fármaco, este medicamento podría elaborarse como genérico después de 12 años, y no después de 5 años como ocurre en la actualidad en nuestro país. Sin embargo, tras las negociaciones no se aprobó ese cambio, y de hecho fue este uno de los principales motivos que no fueron del agrado de Donald Trump con el TPP, ya que no beneficiaba a la industria farmacéutica de su país como esperaba.
Por lo tanto, en este caso Andrés Alamán tiene razón, muchas críticas del TPP-11 no tienen sustento, y hasta el mismo Hassan Akram lo reconoce en parte, académico de políticas públicas en la Universidad de Diego Portales, quien ha sido muy crítico respecto a este tratado en publicaciones en Ciber y en distintos medios. Pero lo que esconde el canciller y el gobierno en general, y donde Hassan Akram es categórico, es la alta exposición del país a posibles demandas por parte de las transnacionales frente a políticas o reformas sociales que pudieran perjudicar las inversiones de estas empresas en Chile. Este tipo de demandas ya lo hemos visto a través de otros tratados de libre comercio, como el caso de la empresa Alsace Express del extinto Transantiago, que demandaron a Chile por supuestamente violar el Tratado de Libre Comercio con Colombia, tras múltiples multas cursadas por Chile y por paralizar las nuevas licitaciones a causa del mal servicio entregado. El tribunal, sin embargo, falló en enero de este año a favor del Estado chileno, ya que estas empresas tenían pésimos indicadores de servicio. Pero ¿qué pasaría con posibles demandas relacionadas como, por ejemplo, con reformas profundas que limiten el negocio de las AFP o con el cierre de las termoeléctricas en beneficio del medio ambiente? Claramente un tribunal de arbitraje podría fallar a favor de las transnacionales, obligando al Estado chileno a pagar importantes indemnizaciones. Ahora, los dueños de las AFP son principalmente compañías de seguro de Estados Unidos, corporaciones chilenas, italianas o colombianas, que no están en el TPP-11, pero con Biden en el poder podría volver Estados Unidos a este tratado y sería perfectamente posible tener estos problemas en un futuro, sobre todo considerando que Chile vive un proceso constituyente, y una nueva constitución podría cambiar ampliamente las políticas públicas afectando los intereses de estas grandes corporaciones. Hay que considerar además que por estos mismos motivos, la Unión Europea está sacando actualmente estos tribunales de arbitraje de sus tratados de libre comercio, porque han generado diversos problemas como por ejemplo cerrar empresas altamente contaminantes en países como Alemania, cosa que Chile también debería revisar con los tratados actualmente vigentes. Entonces, ¿por qué el gobierno se esmera tanto en apurar la aprobación de este tratado a pesar de afectar nuestra soberanía? Por una razón muy simple, porque el TPP-11 no perjudica a los poderosos en Chile al mantener al sistema económico actual, sino que más bien frena las posibles reformas que pudieran perjudicar las inversiones de grandes corporaciones internacionales y de paso a las chilenas. Como te expliqué en la intro, el artículo 135 de la actual Carta Fundamental obliga a los constituyentes a no violar los tratados suscritos por Chile en la elaboración de una nueva constitución, y al no contar con las restricciones de la actual constitución o al Tribunal Constitucional como piedra de tope en el proceso constituyente, no les queda otra que aprobar el TPP-11 para limitar la redacción de una nueva constitución y así mantener el status quo. Afortunadamente, el gobierno cambió la discusión inmediata de la votación del TPP-11 por la presión de los senadores, indicando que no era el momento más adecuado, considerando el rechazo de gran parte de la población y la crisis política y social que estamos viviendo. Sin embargo, hay que ver qué ocurre en el futuro. Y así hemos llegado al final de este video, pero me interesa tu opinión. ¿Es beneficioso para Chile ratificar el TPP-11 considerando sus pros y contra? Dale like si te gustó el video y suscríbete para estar al tanto de nuevos contenidos. Un gran saludo desde Un Enfoque Crítico.